En 1950, Carl Jung trataba a una paciente que había dedicado 8 años a un intenso trabajo analítico. Había integrado su sombra, afrontando las cualidades que había rechazado en sí misma. Había superado la proyección de su ánima, desarrollando su propia autoridad masculina en lugar de buscarla en los hombres. Había experimentado profundas sincronicidades que confirmaban su transformación psicológica. Según todos los parámetros que Jung había desarrollado, parecía haber alcanzado la individuación completa, la plenitud psicológica. 6 meses después de terminar la terapia, regresó con Jung en crisis. Su personalidad se estaba fragmentando. Experimentaba episodios disociativos, tenía desorientación temporal y sentía que múltiples personalidades contradictorias la estaban destrozando. Todo lo que había integrado se estaba desmoronando. Jung pasó meses trabajando con ella para comprender lo sucedido. Su conclusión fue inquietante. Había integrado demasiado rápido, antes de que su ego hubiera desarrollado la capacidad de contener el material al que había accedido. Había confundido la inflación psicológica con la individuación genuina. Se había identificado con el sí mismo, la totalidad de su psique, antes de que su ego fuera lo suficientemente fuerte como para relacionarse con el sí mismo sin verse abrumado por él. Jung escribió en sus notas: la individuación no es la disolución del ego, es la transformación de la relación del ego con la totalidad de la psique. Ella intentó convertirse en el sí mismo en lugar de establecer una relación consciente con el sí mismo. El resultado fue la fragmentación, no la plenitud. Este caso obligó a Jung a revisar su comprensión de la individuación. Había dedicado décadas a desarrollar el concepto, el proceso mediante el cual una persona alcanza la plenitud psicológica, integrando todos los aspectos dispares de su psique en una conciencia unificada. Pero la crisis de este paciente reveló algo que no había articulado completamente. La mayoría de las personas nunca se individuan, y quienes lo intentan prematuramente corren el riesgo de desencadenar precisamente la fragmentación que la individuación pretende resolver. Jung identificó 3 razones por las que la mayoría de las personas nunca alcanzan la plenitud. Intentan la individuación antes de que su estructura del yo pueda soportarla. La presión social actúa en contra de la individuación o confunden la inflación psicológica con la verdadera plenitud. E incluso para quienes están psicológicamente preparados para iniciar el camino, la individuación requiere 3 muertes del yo distintas, cada una de las cuales implica la disolución de estructuras construidas a lo largo de la vida. Hoy les presentaré la teoría completa de la individuación de Jung, que es en realidad las 4 etapas por las que toda persona debe pasar, las 3 razones por las que la mayoría de la gente nunca supera la primera etapa, las 3 muertes del ego necesarias para una verdadera plenitud, el método de Jung para determinar si estás listo para comenzar y las 6 señales que distinguen la individuación real de la inflación o el delirio. Si estás listo para comprender por qué la mayoría de las personas nunca alcanzan la plenitud psicológica y qué se necesita para completar realmente ese camino, comenta esto: elijo la plenitud. Pero primero, es necesario comprender qué es realmente la individuación, porque la interpretación popular pasa por alto lo que hace que el descubrimiento de Jung sea tan exigente psicológicamente y tan peligroso cuando se intenta prematuramente. La mayoría de la gente piensa que la individuación significa encontrarse a uno mismo, ser auténtico o autorrealización. Esa comprensión superficial pasa por alto por completo lo que hizo que el concepto de Jung fuera tan radical y lo que hace que el proceso sea tan psicológicamente peligroso cuando se malinterpreta. Jung desarrolló su teoría de la individuación a lo largo de toda su carrera, pero las semillas surgieron durante el período del Libro Rojo, cuando se enfrentaba a su propia fragmentación psicológica. Observó que la mayoría de las personas viven como conjuntos de subpersonalidades en conflicto, complejos inconscientes, cualidades proyectadas y potencial no realizado, sin llegar nunca a alcanzar la unidad psicológica. Él acuñó el término individuación a partir del latín individuus, que significa indiviso o indivisible.
La individuación es el proceso de alcanzar la plenitud psicológica, integrando todos los aspectos fragmentados, escindidos, proyectados e inconscientes de la psique en una conciencia unificada. Jung lo definió con precisión. La individuación significa convertirse en un ser único y homogéneo, y en la medida en que la individualidad abarca nuestra singularidad más íntima, última e incomparable, también implica convertirse en uno mismo. Por lo tanto, podríamos traducir la individuación como llegar a la identidad o autorrealización. Pero Jung insistió en distinguir la individuación de varios conceptos con los que suele confundirse. En primer lugar, la individuación no es individualismo, es decir, la afirmación del ego frente a los demás. Jung escribió que la individuación no te aísla del mundo. Te conecta de forma más auténtica con los demás porque te relacionas con tu verdadero ser, en lugar de hacerlo a través de máscaras o proyecciones inconscientes. En segundo lugar, la individuación no es superación personal ni optimización. No se trata de convertirse en una mejor versión de uno mismo, sino de ser uno mismo en su totalidad, lo que implica integrar cualidades que la sociedad considera negativas, aceptar limitaciones que se preferirían trascender y encarnar aspectos de uno mismo que resultan socialmente inaceptables. En tercer lugar, la individuación no consiste en encontrar tu verdadero yo, que siempre estuvo ahí esperando ser descubierto. Jung enseñó que el sí mismo, la totalidad de tu psique, no es algo que encuentras, es algo en lo que te conviertes a través del proceso de integración. No estás descubriendo un verdadero yo oculto, estás creando una plenitud psicológica a partir de la fragmentación. Lo que hizo radical el concepto de Jung fue su distinción entre el ego y el sí mismo. El ego es el centro de la conciencia, el yo que piensa, decide y experimenta. El sí mismo es la totalidad de la psique, consciente e inconsciente, personal y colectiva, integrada y fragmentada. El sí mismo incluye todo lo que eres y todo lo que podrías llegar a ser. La mayoría de la gente cree que el ego define quiénes son. El descubrimiento de Jung fue que el ego es un pequeño fragmento de una totalidad mucho mayor. La individuación no consiste en fortalecer el ego, sino en establecer una relación consciente entre el ego y el sí mismo. El ego permanece como centro de la conciencia, reconociendo que no es la totalidad. Jung observó que el peligro de la individuación reside en la inflación del ego. El ego se identifica con el sí mismo, creyendo yo soy la totalidad. Esto no es individuación, esto es psicosis. La persona individuada mantiene el ego como centro de la conciencia mientras establece una relación con el sí mismo que es mucho mayor. Otra distinción crucial: la individuación no consiste en volverse especial o superior. Jung señaló que la individuación te lleva a ser más plenamente quien eres específicamente, lo cual te hace más ordinario, no más especial. No estás trascendiendo la naturaleza humana, estás encarnando tu naturaleza humana específica de forma más plena. El proceso que describió Jung implica la integración progresiva de 4 capas de la psique. Primero, la persona, la máscara social que uno usa. Segundo, la sombra, las cualidades que uno ha rechazado. Tercero, el ánima o el animus, las cualidades psicológicas del sexo opuesto. Cuarto, los contenidos arquetípicos del inconsciente colectivo, los patrones universales que subyacen a la experiencia individual. Pero he aquí lo que dificulta tanto la individuación. Es necesario integrar estas capas en orden, sin saltarse etapas. Intentar integrar el material arquetípico antes de integrar la propia sombra desencadena la misma fragmentación que experimentó su paciente. Cada etapa debe completarse antes de que la siguiente pueda comenzar con seguridad. Jung fue categórico. La mayoría de las personas nunca se individualizan porque nunca completan ni siquiera la primera etapa, la confrontación con la persona. Pasan toda su vida identificadas con sus roles sociales, sin cuestionarse nunca si la persona que presentan al mundo guarda alguna relación con quienes realmente son.
Comprender las 4 etapas revela por qué la individuación genuina es tan rara y por qué la mayoría de las personas que afirman estar en proceso de individuación en realidad están atrapadas en la primera etapa, confundiendo el ajuste de la personalidad con la transformación psicológica. Jung documentó que la individuación se desarrolla a través de 4 etapas distintas, cada una de las cuales requiere la integración de capas progresivamente más profundas de la psique. Cada etapa implica una muerte, la disolución de las estructuras sobre las que se ha construido la identidad, seguida de un renacimiento hacia una conciencia más completa. La primera etapa de la individuación requiere reconocer que la persona que presentas al mundo, tu persona, es una máscara, no tu verdadera naturaleza. Jung describió la persona como un sistema complejo de relaciones entre la conciencia individual y la sociedad, apropiadamente una especie de máscara, diseñada para causar una impresión definida en los demás mientras oculta la verdadera naturaleza del individuo. Todos desarrollamos una personalidad. Esto es psicológicamente necesario. Se necesita una conexión entre el mundo interior y las exigencias sociales. El problema surge cuando uno se identifica completamente con esa personalidad, creyendo que la máscara define quién es realmente. Jung observó que la sociedad moderna fomenta la identificación total con la persona. Se te recompensa por ser un buen empleado, un buen padre, un buen ciudadano, por cumplir tus roles de manera efectiva. Pero si nunca te cuestionas si estos roles reflejan tu verdadera naturaleza, permaneces psicológicamente fragmentado, viviendo la idea que otra persona tiene de quién deberías ser. La primera etapa de la individuación requiere preguntarse: ¿quién soy más allá de mis roles sociales? ¿Qué aspectos de mí mismo he reprimido para mantener mi imagen pública? ¿Qué quedaría si me despojaran de todos mis roles? Este cuestionamiento resulta psicológicamente desestabilizador porque toda tu identidad social se basa en la identificación con una persona. Cuando empiezas a reconocer esa persona como una máscara, experimentas desorientación. Si no eres tu trabajo, tus relaciones, tus logros, entonces ¿quién eres? Jung observó que muchas personas interrumpen el proceso de individuación en esta etapa. La ansiedad de no saber quiénes son realmente bajo sus roles se vuelve intolerable. Se refugian en una identificación más fuerte con la personalidad, a menudo a través del avance profesional, la intensificación de las relaciones o la búsqueda de logros, cualquier cosa para evitar el vacío que hay debajo de la máscara. Pero quienes perseveran durante la primera etapa comienzan a notar la brecha entre su imagen pública y su experiencia real. Sienten que están interpretando un papel. Se perciben a sí mismos como inauténticos. Las situaciones sociales que antes les resultaban cómodas, ahora les resultan asfixiantes. Esto no es depresión ni disfunción. Es la desintegración necesaria que precede a la integración. La primera etapa se completa cuando puedes usar tu personalidad de forma consciente, empleando máscaras sociales cuando corresponde, sabiendo que son solo eso, máscaras, no tu identidad. Te vuelves capaz de desenvolverte en la sociedad sin estar dominado por tu rol social. Jung documentó que la mayoría de las personas nunca completan la primera etapa. Mueren habiendo vivido toda su vida identificadas con su personaje, sin descubrir jamás quiénes eran realmente más allá de sus roles. Esto no es individuación. Esto es conformidad social inconsciente. La segunda etapa requiere confrontar todo aquello que tu persona ha rechazado. Jung enseñó que la sombra contiene todas las cualidades con las que tu personalidad consciente no se identifica. Todo aquello que has considerado inaceptable, vergonzoso, inferior o incompatible con tu autoimagen. La segunda etapa comienza cuando empiezas a percibir la sombra a través de la proyección. Ves en los demás cualidades que te repugnan, te fascinan o te irritan. Casi siempre son tus propias sombras, cualidades que te niegas a reconocer en ti mismo. La ira que odias en los demás es tu ira reprimida. La arrogancia que desprecias es tu superioridad negada. La debilidad que no toleras es tu vulnerabilidad rechazada. Jung escribió que hasta que no hagas consciente lo inconsciente, éste dirigirá tu vida y lo llamarás destino. La sombra no desaparece porque no la reconozcas.
Opera inconscientemente, saboteando tus intenciones conscientes, manifestándose en comportamientos atípicos y proyectándose sobre los demás. La segunda etapa de la individuación requiere abandonar estas proyecciones y asumir la propia sombra. Debes reconocer: las cualidades que juzgo con dureza en los demás existen en mí. Los comportamientos que afirmo que jamás realizaría son comportamientos de los que soy capaz en las circunstancias adecuadas. La persona que presento no representa la totalidad de quien soy. Esto es psicológicamente brutal porque exige admitir que no eres quien crees ser. Tu autoimagen, cuidadosamente construida a lo largo de décadas, debe desmantelarse para incluir las cualidades que has rechazado durante toda tu vida. Jung observó que la integración de la sombra es donde la mayoría de las personas que superan la primera etapa abandonan la individuación. Confrontar la propia sombra significa admitir que uno es capaz de crueldad, egoísmo, cobardía, deshonestidad, en definitiva, de cualquier cualidad a la que se haya refutado la identidad. La mayoría de las personas prefieren su autoimagen idealizada a la honestidad psicológica. El método para la segunda etapa es el que expliqué en mi video sobre la integración de la sombra. Identificar la sombra mediante la proyección, dialogar con las cualidades de la sombra e integrarlas gradualmente en la personalidad consciente. Pero la clave es que la integración de la sombra debe completarse antes de que pueda comenzar la tercera etapa. Jung documentó casos de pacientes que intentaron integrar material arquetípico, contenido de la cuarta etapa, antes de completar el trabajo con la sombra. El resultado fue invariablemente catastrófico. El yo no puede procesar contenidos arquetípicos transpersonales si aún se defiende del material de la sombra personal. Intentarlo desencadena fragmentación, no individuación. La finalización de la segunda etapa se caracteriza por una menor proyección, una mayor honestidad psicológica y la capacidad de aceptar tanto los aspectos luminosos como los oscuros de uno mismo sin dividirse en totalmente buenos o totalmente malos. Uno se vuelve más humano, menos idealizado, más real. La tercera etapa requiere integrar las cualidades psicológicas del sexo opuesto, lo que Jung denominó ánima en los hombres y animus en las mujeres. Como expliqué en mi video sobre ánima animus, estas son las figuras inconscientes del sexo opuesto que encarnan todas las cualidades con las que tu personalidad consciente no se identifica debido a tu género. En los hombres, el ánima conlleva receptividad, profundidad emocional, intuición y conexión con el inconsciente. Cualidades que la cultura occidental suele asociar a lo femenino y que muchos hombres nunca han desarrollado. En las mujeres, el animus conlleva asertividad, análisis lógico, independencia y capacidad de decisión. Cualidades asociadas a lo masculino que muchas mujeres han reprimido. La tercera etapa de la individuación requiere desarrollar estas cualidades opuestas en uno mismo, en lugar de proyectarlas en la pareja. Los hombres deben desarrollar una verdadera capacidad emocional, una verdadera intuición y una verdadera receptividad. Las mujeres deben desarrollar una verdadera asertividad, una verdadera autoridad intelectual y una verdadera independencia. Jung fue claro al afirmar que la integración del ánima y el animus no te hace andrógino en tu comportamiento o expresión de género. Te hace psicológicamente completo, capaz de acceder a las funciones psicológicas tanto masculinas como femeninas según lo requiera la situación. El desafío de la tercera etapa radica en que exige transgredir los condicionamientos de género de la propia cultura. Un hombre que desarrolla su ánima será tachado de débil, emocional y poco masculino. Una mujer que desarrolla su animus será tachada de agresiva, fría y poco femenina. La presión social para mantener una identidad de género psicológicamente definida es enorme. Jung observó que la mayoría de las personas que completan el trabajo con la sombra aún así interrumpen la individuación en la tercera etapa. No pueden tolerar el rechazo social que proviene del desarrollo de sus cualidades contrasexuales. Prefieren permanecer psicológicamente incompletas antes que enfrentarse a ser etiquetadas como desviadas de género. Pero quienes perseveran descubren que integrar cualidades del sexo opuesto no disminuye su identidad de género esencial, sino que la completa.
Un hombre integrado es más plenamente masculino porque ya no está inconscientemente dominado por cualidades femeninas reprimidas. Una mujer integrada es más plenamente femenina porque ya no compensa capacidades masculinas subdesarrolladas. La finalización de la tercera etapa se caracteriza por la capacidad de funcionar psicológicamente independientemente de las expectativas de género, sentir profundamente cuando se necesita profundidad, pensar analíticamente cuando se requiere análisis, ser receptivo cuando la receptividad es útil y actuar con decisión cuando la acción es apropiada. La cuarta y última etapa de la individuación implica lo que Jung denominó autorrealización, el establecimiento de una relación consciente entre el ego y el sí mismo, la totalidad de la psique. Jung describió esta etapa como la más peligrosa y la más necesaria. Debes encontrarte con contenidos arquetípicos del inconsciente colectivo, patrones universales que trascienden la experiencia personal. Pero si tu ego intenta identificarse con estos poderes arquetípicos, el resultado no es la autorrealización, es una inflación psicótica. La cuarta etapa no puede comenzar hasta que se hayan completado las etapas 1 a 3. Debes haberte desidentificado de tu persona, integrado tu sombra personal y desarrollado tus cualidades contrasexuales. Solo entonces tu ego será lo suficientemente fuerte y flexible como para enfrentarse al material arquetípico sin sentirse abrumado por él. El método que Jung desarrolló para la cuarta etapa era la imaginación activa, la interacción directa con figuras autónomas del inconsciente mediante la visualización, el diálogo y la expresión simbólica. Sin embargo, Jung solo enseñó esta técnica a pacientes psicológicamente estables que habían completado las etapas anteriores. En la cuarta etapa, te encuentras con aspectos de tu psique que no son personales, arquetipos como el sabio anciano, la gran madre, el embaucador, el héroe. Son patrones universales heredados del inconsciente colectivo y poseen un enorme poder psicológico. El peligro que Jung identificó es la inflación del ego. El ego se identifica con el poder arquetípico y cree, soy el sabio, soy la divinidad femenina, o he trascendido la humanidad ordinaria. Esto no es autorrealización, es el ego usurpando la identidad arquetípica, lo cual inevitablemente conduce a un colapso catastrófico. Jung enseñó que el ego debe seguir siendo ego mientras establece una relación con el sí mismo. Uno no se convierte en el sí mismo. Uno se vuelve consciente del sí mismo como algo mucho mayor que su ego, y permite que su ego sirva a las intenciones del sí mismo en lugar de exigir que el sí mismo sirva a los deseos de su ego. La culminación de la cuarta etapa, la verdadera individuación, está marcada por lo que Jung denominó el eje ego-sí mismo. El ego permanece como el centro de la conciencia, pero ya no intenta controlarlo todo. En cambio, dialoga con el sí mismo, recibiendo guía desde profundidades que trascienden el conocimiento consciente y viviendo al servicio de un propósito que va más allá de los deseos personales. Jung insistía en que muy pocas personas alcanzan la cuarta etapa. La mayoría nunca supera la identificación de la persona. Quienes se encuentran con su sombra a menudo se detienen ahí. Menos aún integran su ánima o animus, y solo los individuos más excepcionales completan la autorrealización sin caer en la inflación. Pero comprender las 4 etapas no explica por qué la culminación es tan infrecuente. Jung identificó 3 razones específicas que impiden a la mayoría de las personas llegar a la individuación, y reconocer estas razones revela si realmente estás en el camino o simplemente fantaseando con la transformación mientras permaneces psicológicamente inalterado. Tras décadas de trabajo clínico, Jung identificó 3 razones principales que impiden la verdadera individuación. No se trata de fracasos morales, sino de realidades psicológicas y sociales que hacen que completar este proceso sea extraordinariamente raro. La primera razón por la que la mayoría de las personas nunca se individuan es que intentan el proceso antes de que su estructura del yo pueda soportarlo. Jung descubrió que la individuación requiere un yo fuerte y estable. Paradójicamente, es necesario tener un yo bien desarrollado antes de poder trascender la identificación con el yo. Una estructura del yo débil hace que los intentos de individuación sean catastróficos. El ego es el centro de la conciencia.
el principio organizador de la personalidad consciente. Un ego débil no puede distinguir entre el yo y el otro, no puede mantener límites, no tolera la ambigüedad ni la paradoja, no puede soportar la tensión entre opuestos. Jung observó que la cultura terapéutica moderna a menudo anima a las personas a abandonar el ego o trascender el ego antes de que hayan desarrollado un funcionamiento estable del ego. Esto es psicológicamente desastroso. No se puede trascender lo que no se ha desarrollado. Intentar disolver los límites del ego antes de que estos sean estables desencadena psicosis, no iluminación. Entre los signos de una estructura del ego débil se incluyen la dificultad para decir no, la fusión crónica con las emociones de los demás, la incapacidad para mantener una identidad coherente en diferentes contextos, la parálisis en la toma de decisiones, la ansiedad abrumadora al enfrentarse a opciones o las tendencias disociativas. Si tienes una estructura del ego débil e intentas integrar la sombra, corres el riesgo de ser abrumado por ella en lugar de integrarla. Si intentas trabajar con el ánima y el ánimus, corres el riesgo de ser poseído por completo por estas figuras en lugar de establecer una relación consciente con ellas. Si intentas un encuentro arquetípico, corres el riesgo de sufrir una inflación psicótica o una fragmentación. Jung documentó varios pacientes que intentaron la individuación prematuramente. El patrón era constante: entusiasmo inicial por el crecimiento espiritual, rápida desestabilización a medida que el material inconsciente emergía más rápido de lo que el yo podía procesarlo, y finalmente, o bien un colapso psicológico que requería hospitalización, o bien un repliegue defensivo hacia una identificación rígida con la persona, aún más extrema que antes. La directriz clínica de Jung era clara: no intente realizar un trabajo de individuación consciente si padece una enfermedad mental activa, un trauma reciente, dependencia de sustancias o circunstancias vitales inestables. Primero, fortalezca su ego mediante la terapia, relaciones estables y el dominio de las funciones vitales básicas. Solo entonces considere un trabajo más profundo. La tragedia reside en que las personas más atraídas por la individuación suelen tener las estructuras del yo más débiles. Buscan la transformación para escapar del dolor psicológico en lugar de abordarla desde una base de estabilidad. Jung señaló que la verdadera individuación comienza desde la fortaleza, no desde la desesperación. Si la usas como una vía de escape de tus problemas vitales, no estás preparado. La segunda razón por la que la mayoría de las personas nunca se individualizan es que la sociedad trabaja activamente en contra de este proceso. Jung enseñó que la cultura colectiva exige conformidad. Requiere que cumplas tus roles sociales, mantengas tu imagen, proyectes tu sombra sobre enemigos designados y nunca cuestiones los valores colectivos. La individualización amenaza todo esto. Al comenzar tu proceso de individualización, dejas de ser un participante habitual del inconsciente colectivo. Retiras tus proyecciones, lo que significa que dejas de ver a los enemigos designados como puramente malvados. Cuestionas los valores culturales en lugar de asumirlos como verdades absolutas. Priorizas tu bienestar psicológico sobre la aprobación social. La sociedad lo percibe como una traición. Jung señaló que la persona que se individualiza se muestra a los demás como egoísta, extraña, antisocial o incluso peligrosa. Los familiares se sienten abandonados cuando dejas de desempeñar el rol que te fue asignado. Los compañeros de trabajo se sienten incómodos cuando dejas de mantener la imagen colectiva. Los amigos se sienten traicionados cuando dejas de compartir sus proyecciones. La presión social para renunciar a la individuación es inmensa. Te tacharán de egoísta por priorizar tu desarrollo psicológico sobre la comodidad de los demás. Te tacharán de loco por tomarte en serio tus sueños y tu vida interior. Te acusarán de abandonar tus responsabilidades cuando dejes de vivir a través de la identificación con la persona. Jung documentó que la mayoría de las personas que comienzan a individuarse se retraen cuando se encuentran con esta presión social. El costo de continuar, la posible pérdida de relaciones, los reveses profesionales, el aislamiento social, les parece demasiado alto. Se convencen a sí mismas de que conformarse es más maduro o responsable que completar su desarrollo psicológico.
El mecanismo reside en que la cultura colectiva opera a nivel inconsciente. Exige que las personas permanezcan identificadas con una imagen, que proyecten su sombra sobre figuras aceptables y que nunca cuestionen si sus valores son auténticos o simplemente heredados. Al comenzar a individualizarse, uno deja de ser predecible y controlable por las normas colectivas. Jung observó en su propia vida cómo la individuación generaba rupturas sociales. Su ruptura con Freud no fue solo intelectual, sino que se debió a su negativa a conformarse a la ortodoxia freudiana. Durante el período del Libro Rojo, sus colegas cuestionaron su cordura. Su obra posterior sobre alquimia y sincronicidad fue tachada de disparate místico por la comunidad científica. Escribió que la persona en proceso de individuación debe aceptar cierto grado de soledad social, no porque se retire de la humanidad, sino porque ya no puede participar inconscientemente en las proyecciones colectivas y la conformidad. Esta soledad es el precio de la plenitud psicológica. La prueba llega cuando tu auténtico yo emergente entra en conflicto con las expectativas ajenas sobre quién deberías ser. Si te replegas para mantener las relaciones, has priorizado la aprobación colectiva sobre la individualidad. Si continúas manteniendo la compasión por la incomodidad de los demás, vas por buen camino. Jung fue claro. La individuación no es egoísmo, es lo más responsable que puedes hacer. Alcanzar la suficiente conciencia como para dejar de proyectar inconscientemente en los demás, dejar de exigirles que carguen con tu potencial no realizado, dejar de exigirles que se ajusten a tus expectativas inconscientes. Pero la sociedad rara vez reconoce esta responsabilidad. Solo ve que ya no te adaptas. La tercera y más insidiosa razón por la que las personas nunca completan la individuación es confundir la inflación psicológica con la verdadera plenitud. Jung la denominó el error más común y peligroso: identificar el ego con el sí mismo. La inflación se produce cuando el ego se confunde con el poder arquetípico. Experimentas una expansión de la conciencia, quizás a través de la sincronicidad, la imaginación activa, la práctica espiritual o una experiencia psicodélica, y concluyes: estoy iluminado, he trascendido el ego, soy uno con lo divino. Jung fue categórico: esto no es individuación, esto es el ego usurpando la identidad del sí mismo. No has trascendido el ego. El ego se ha inflado a sí mismo, identificándose con contenidos transpersonales con los que se ha encontrado. La persona con un ego inflado cree haber completado la individuación cuando en realidad apenas ha comenzado a entrar en contacto con material arquetípico. Confunde la emoción inicial de conectar con algo superior al ego personal con la culminación del desarrollo psicológico. Entre los signos de inflación se incluyen creer que se poseen poderes o percepciones especiales de las que carecen otros, enseñar la transformación antes de haberla completado uno mismo, proclamar la iluminación o el despertar, descartar los problemas psicológicos como ya integrados, la incapacidad de escuchar críticas sin sentirse atacado o un grandioso sentido de misión o propósito. Jung documentó que la persona inflada a menudo parece individualizada para los observadores casuales. Habla con confianza sobre conceptos psicológicos, puede tener experiencias espirituales impresionantes, a menudo reúne seguidores, pero carece de la solidez, la normalidad, la honestidad psicológica que caracteriza a la verdadera individuación. El mecanismo consiste en que el encuentro con material arquetípico resulta embriagador. Cuando el ego entra en contacto por primera vez con el sí mismo, la inmensidad que trasciende la conciencia personal, la experiencia es abrumadora. La respuesta defensiva del ego suele ser afirmar: yo soy esta inmensidad, en lugar de yo me relaciono con esta inmensidad. Jung contrastó la inflación con la auténtica autorrealización. La persona individuada sabe que su ego no es la totalidad. Ha establecido una relación con el sí mismo, manteniendo el ego como centro de la conciencia. La persona inflada ha perdido esta distinción. El ego cree que es el sí mismo. Una es el humilde reconocimiento de la inmensidad. La otra es la grandiosa identificación con el poder. La tragedia reside en que la inflación impide el desarrollo posterior. Una vez que crees haber completado el proceso,
dejas de trabajar en él. Defiendes tu autoimagen inflada en lugar de seguir integrando el material inconsciente. Te quedas estancado en la etapa que desencadenó la inflación, incapaz de avanzar. Jung señaló que la deflación inevitablemente sigue a la inflación. La vida presenta desafíos que tu ego inflado no puede manejar. Experimentas fracaso, traición, pérdida o crisis que revelan que no eres tan trascendente como afirmabas. La inflación colapsa, a menudo en depresión, ira o paranoia. La protección contra la inflación es lo que Jung llamó la muerte de la identificación del ego con el sí mismo, la tercera y última muerte del ego necesaria para la individuación genuina. Jung descubrió que la individuación genuina requiere 3 muertes del ego distintas, cada una de las cuales implica la disolución de las estructuras sobre las que el ego ha construido su identidad. No se trata de muertes metafóricas, sino de experiencias psicológicas de desintegración que se sienten como una muerte real. La primera muerte del ego ocurre cuando reconoces que tu persona, tu identidad social, tus roles, tus logros, no es quien eres. Jung describió esto como la muerte de quien creías ser. Esta muerte se desencadena cuando ya no puedes mantener la identificación con tus máscaras sociales. Miras tu exitosa carrera y te sientes vacío. Examinas tus relaciones y te das cuenta de que estás interpretando papeles. Consideras tus logros y te parecen huecos. Jung documentó que esta muerte se siente como perderse a uno mismo porque has construido toda tu identidad sobre la persona. Cuando la persona deja de tener sentido, experimentas un vacío existencial. Muchas personas interpretan esto como depresión y buscan medicación para recuperar su capacidad de identificarse con sus roles. Pero no es una patología, sino la muerte necesaria que precede al renacimiento. La experiencia implica duelo. Estás de luto por la pérdida de tu autoimagen idealizada, la persona que creías ser, la identidad que dedicaste décadas a construir. Aunque esa imagen era una máscara, te brindaba estabilidad. Su muerte te deja desorientado. Jung enseñó que debes permitir esta muerte. No puedes eludirla construyendo inmediatamente una nueva personalidad. Debes habitar el vacío donde no sabes quién eres aparte de tus roles. Solo tolerando este desconocimiento emerge el auténtico autoconocimiento. La muerte de la identidad social se completa cuando puedes desempeñar tus roles sociales sin que tu identidad dependa de ellos. Puedes ser padre, pareja, profesional, pero estas son cosas que haces, no quienes eres. El centro de tu identidad se ha desplazado del rol externo a la experiencia interna. La segunda muerte del ego ocurre durante la integración de la sombra y el ánima y animus, cuando uno se da cuenta de que su ego no controla su psique. Jung la denominó la muerte de la omnipotencia del ego. Durante gran parte de tu vida has creído: yo soy mi mente consciente, mis pensamientos, decisiones y voluntad me definen. Sin embargo, a través del trabajo con la sombra, descubres que gran parte de tu comportamiento está impulsado por fuerzas inconscientes. Mediante el trabajo con el ánima y el animus, te das cuenta de que aspectos enteros de tu personalidad han estado operando de forma autónoma, sin que te dieras cuenta. El ego experimenta esto como una muerte porque su función principal es organizar y controlar la conciencia. Cuando reconoces que vastas fuerzas inconscientes operan más allá del control del ego, que no eres el único autor de tu vida, la sensación de omnipotencia del ego desaparece. Jung escribió que esta muerte es necesaria porque la omnipotencia del ego es una ilusión. El ego no es la totalidad y no puede controlarla. Creer que puede hacerlo genera agotamiento, ansiedad y rigidez. Pero reconocer los límites del ego se siente como impotencia, a la que el ego se resiste con todas sus fuerzas. La experiencia se manifiesta como una pérdida de control. Tomas decisiones que no puedes cumplir. Descubres que tu inconsciente sabotea tus intenciones conscientes. Te das cuenta de que, por mucho que intentes cambiar solo con fuerza de voluntad, patrones más profundos siguen reafirmándose. Mucha gente lo interpreta como un fracaso personal. Soy débil, me falta disciplina, algo anda mal conmigo. Pero Jung enseñó que esta experiencia no es un fracaso.
Es el reconocimiento de que el ego por sí solo no puede transformar la psique. Debes establecer una relación consciente con las fuerzas inconscientes en lugar de intentar dominarlas. La muerte del inconsciente se completa cuando dejas de intentar forzar el cambio mediante la voluntad del ego y, en cambio, comienzas a escuchar las comunicaciones del inconsciente, sueños, síntomas, proyecciones, sincronicidades. Pasas de «debo controlar mi psique» a «debo comprender lo que mi psique intenta comunicar». La tercera y más sutil muerte del ego se produce en el umbral de la autorrealización, cuando uno debe morir a la fantasía de convertirse en el sí mismo. Jung la describió como la muerte que impide la inflación. Esta muerte es necesaria porque cuando el ego se encuentra por primera vez con el sí mismo, la totalidad de la psique, la experiencia es tan profunda que el instinto del ego es identificarse con él. Tocas algo vasto, sagrado, transpersonal y piensas, yo soy esto, yo soy divino, he trascendido la humanidad ordinaria. Jung enseñó que este es el momento más peligroso de la individuación. Si el ego se identifica con el sí mismo, uno se vuelve engreído, grandioso, incapaz de escuchar críticas, convencido de su estatus especial. Esto no es individuación, esto es psicosis disfrazada de espiritualidad. La tercera muerte exige reconocer, yo no soy el ser, soy el ego en relación con el ser. El ser es infinitamente superior a mi ego consciente. Mi ego debe permanecer como tal, limitado, humano, ordinario, mientras sirve a las intenciones del ser. Esta muerte se siente como perder la trascendencia. Tuviste una experiencia de conciencia ilimitada y ahora debes aceptar que tu ego sigue siendo limitado. Conectaste con lo divino y ahora debes volver a ser humano. El ego experimenta esto como una desilusión devastadora. Pero Jung fue claro. Esta muerte es lo que impide la inflación catastrófica que destruye a tantos buscadores espirituales. Debes morir a la fantasía de trascender los límites humanos. Sigues siendo humano, imperfecto, limitado, mortal, pero ahora consciente de tu relación con algo superior. Esto es la individuación. No se trata de convertirse en Dios, sino de llegar a ser plenamente humano al servicio de lo divino. La muerte espiritual se completa cuando puedes tener experiencias de conciencia expandida sin reclamar un estatus especial por ellas. Puedes acceder a la sabiduría interior sin creer que eres la fuente de esa sabiduría. Puedes servir a propósitos transpersonales aceptando tus limitaciones personales. Jung reflexionó que la mayoría de las personas que se encuentran con el sí mismo nunca completan esta tercera muerte. Permanecen envanecidas, enseñando una trascendencia que no han encarnado, proclamando una iluminación que en realidad es identificación del ego con el poder arquetípico. La verdadera individuación requiere esta muerte final, la muerte de la fantasía del ego de convertirse en divino. Estas tres muertes, la de la identificación con la persona, la de la omnipotencia del ego y la de la fusión ego-sí mismo, son las que hacen que la individuación sea tan rara. La mayoría de las personas no pueden tolerar ni siquiera la primera muerte. Quienes la sobreviven a menudo no pueden aceptar la segunda. Y quienes se encuentran con el sí mismo rara vez completan la tercera muerte que impide la inflación. Pero para aquellos dispuestos a morir estas muertes, Jung desarrolló una guía específica sobre cómo proceder de forma segura a través del proceso de individuación sin desencadenar fragmentación o inflación. Tras observar tanto casos de individuación exitosa como fracasos catastróficos, Jung desarrolló una guía específica para determinar la preparación y proceder con seguridad. No se trataba de una fórmula prescriptiva. La individuación es un proceso único para cada persona. Pero Jung identificó patrones que distinguen el desarrollo saludable del intento prematuro. Jung enseñó que no se debe buscar conscientemente la individuación hasta que se cumplan ciertas condiciones. Intentarla prematuramente crea los desastres que he documentado a lo largo de mi carrera. La primera condición es un funcionamiento estable del ego. Debes ser capaz de mantener una identidad coherente en diferentes contextos, tolerar la ambigüedad y la incertidumbre, cumplir tus compromisos, regular tus emociones adecuadamente y desenvolverte con independencia en la vida práctica.
Si tienes dificultades con estos aspectos básicos, fortalece tu ego antes de intentar un trabajo más profundo. La segunda condición es una estructura de vida adecuada. Jung señaló que la individuación no es escapar de la vida. Debes haber resuelto las tareas básicas de la vida: estabilidad financiera, trabajo significativo, relaciones funcionales. Si utilizas la búsqueda espiritual para evitar estas responsabilidades, no estás preparado. La tercera condición es la necesidad psicológica. La individuación no es algo que debas hacer porque suene interesante o porque quieras ser especial. Jung enseñó que la individuación te elige. Surge como necesidad psicológica cuando la vida de la persona ya no basta, cuando tu estructura actual no puede contener lo que emerge de tu inconsciente. Las señales de que la individuación se está volviendo necesaria incluyen sueños recurrentes con imágenes arquetípicas, la persistente sensación de que tu vida no encaja, una creciente incapacidad para mantener tu personalidad sin sentirte impostor, la aparición espontánea de sincronicidades o síntomas psicológicos que se resisten al tratamiento convencional. Jung fue claro: si te sientes estable y satisfecho con tu vida personal, no la alteres. La individuación no es una meta que perseguir, es una respuesta a la necesidad psicológica cuando tu estructura actual se vuelve inadecuada. Una vez que la individuación se ha vuelto psicológicamente necesaria y se cumplen las condiciones de preparación, la guía de Jung enfatizó la integración gradual en lugar de la transformación forzada. El primer principio es avanzar lentamente. Jung enseñaba que el inconsciente presentará el material al ritmo que puedas integrarlo. Si no estás experimentando sueños, sincronicidades o síntomas que requieran atención, no fuerces un trabajo más profundo. Confía en el ritmo de la psique. El método consiste en establecer prácticas regulares para conectar con el inconsciente, registrar y trabajar con los sueños, practicar la imaginación activa cuando sea apropiado, observar las sincronicidades sin obsesionarse con ellas y mantener una relación con un guía, ya sea un analista junguiano o alguien más avanzado en el camino que pueda proporcionar una perspectiva realista. Jung enfatizó que no puedes hacer este trabajo solo. El inconsciente tiene un poder tremendo para seducirte, aterrorizarte o inflarte. Necesitas la perspectiva externa de alguien que pueda distinguir la integración genuina de la inflación, el desarrollo saludable del proceso psicótico. El segundo principio es mantener tu vida cotidiana mientras realizas el trabajo. Jung señaló que las personas que abandonan sus responsabilidades para buscar la transformación no se están individuando, se están disociando. Continúa con tu trabajo, tus relaciones y tus prácticas diarias mientras integras gradualmente el material inconsciente. Esto genera tensión. Se mantiene la estructura externa mientras se produce una transformación interna. Pero Jung enseñó que esta tensión es necesaria. El marco de la vida cotidiana impide que las fuerzas inconscientes nos abrumen. Abandonar la estructura conlleva el riesgo de un colapso psicológico. El tercer principio es integrar simbólicamente antes de actuar literalmente. Cuando emerge material inconsciente, a través de sueños, imaginación activa o sincronicidades, no se debe modificar inmediatamente la vida externa en función de ello. El método de Jung consistía en integrar primero el mensaje simbólicamente, crear arte que lo representara, escribir sobre él, dialogar con las figuras simbólicas y ritualizar su significado. Jung observó que los contenidos inconscientes deben metabolizarse simbólicamente antes de la acción literal. Las personas que actúan inmediatamente en función de sueños o visiones a menudo actúan impulsivamente en lugar de integrar. El símbolo se concreta, perdiendo su poder transformador. Solo después de la integración simbólica se debe considerar si los cambios externos son apropiados, e incluso entonces, Jung enseñó a avanzar gradualmente, probando si los cambios sirven a la individuación o si son manifestaciones inconscientes. Jung identificó señales de advertencia específicas que indican que el trabajo de individuación está avanzando demasiado rápido o de forma insegura. La primera señal de alerta es la pérdida de la capacidad para desenvolverse en la vida cotidiana.
Si tu trabajo psicológico te está llevando a descuidar tus responsabilidades, perder el empleo, dañar tus relaciones o ser incapaz de realizar tareas básicas, vas demasiado rápido. Jung enseñaba a ir más despacio, fortalecer el funcionamiento del yo y volver a la vida práctica antes de profundizar. La segunda advertencia es la grandiosidad o la inflación de conocimientos. Si empiezas a creer que tienes poderes especiales, una intuición única que otros no poseen, o que has trascendido las limitaciones humanas ordinarias, detente inmediatamente. Jung señaló que esto no es individuación, esto es inflación de conocimientos. Necesitas desinflarte confrontando tus límites reales antes de continuar. La tercera señal de alerta es la incapacidad para distinguir entre lo interno y lo externo. Si te confundes sobre si las experiencias son eventos psicológicos internos o realidad externa, si los límites entre el yo y el otro se difuminan, si tienes dificultad para distinguir la fantasía de la realidad, estás experimentando un proceso psicótico, no individuación. Jung fue categórico. La individuación fortalece la capacidad del ego para contrastar la realidad. Si tu trabajo está debilitando tu comprensión de la realidad consensuada, has desencadenado una sobrecarga psicológica. Busca ayuda profesional de inmediato. La cuarta advertencia es el aislamiento social. Si bien cierto grado de soledad es necesario para la individuación, si uno se retira por completo del contacto humano, si cree que nadie lo entiende, si solo se siente cómodo en estados alterados de conciencia o en su mundo interior, está disociándose, no individuándose. Jung enseñó que la individuación debería hacerte más capaz de tener relaciones humanas genuinas, no menos. Si te estás aislando cada vez más, si te resulta más difícil conectar con los demás, algo va mal. La protección contra estos peligros consiste en mantener la conexión con la vida encarnada, continuar la relación con un guía experto y proceder al ritmo al que emerge naturalmente el material inconsciente, en lugar de forzar un trabajo profundo prematuramente. Pero comprender el método no te dice si realmente te estás individuando o si simplemente fantaseas con la transformación mientras permaneces psicológicamente inalterado. Jung identificó 6 signos específicos que distinguen la individuación genuina de sus imitaciones. ¿Cómo saber si uno se está individuando realmente o si está atrapado en la inflación, la evasión espiritual o la comprensión intelectual sin un cambio corporal? Jung documentó 6 características específicas que distinguen la individuación genuina de las falsificaciones psicológicas. La primera señal de una verdadera individuación es que uno se vuelve progresivamente menos dependiente de la aprobación o validación externa. Jung enseñó que la persona que se individúa desarrolla una autoridad interna, no la autoridad del ego, sino una conexión con el sí mismo que proporciona guía independientemente de la opinión colectiva. Antes de la individuación, necesitas que otros confirmen que eres bueno, correcto, exitoso o valioso. Tu autoestima depende de la retroalimentación externa. Te sientes devastado por las críticas y halagado con entusiasmo porque tu identidad se construye externamente. A medida que avanza la individuación, esta dependencia disminuye. Puedes recibir retroalimentación sin que tu identidad se vea afectada, ya sea por su propia naturaleza o por su apariencia. Puedes ser criticado sin sentirlo como un ataque, elogiado sin necesitar más. Ya no actúas para un público porque tu vida se ha convertido en una respuesta a la necesidad interna, en lugar de a la expectativa externa. Jung señaló que esto no te hace arrogante ni desdeñoso con los demás. Te hace genuinamente abierto a la retroalimentación porque no estás a la defensiva protegiendo una falsa autoimagen. Puedes escuchar las críticas porque ya no te identificas con una personalidad idealizada. Si afirmas ser un individuo pero aún necesitas desesperadamente reconocimiento, si sigues comparándote con los demás, si sigues buscando validación a través de la presencia en las redes sociales o el número de seguidores, aún no has establecido el eje ego-yo que te da estabilidad interna. Jung enseñó que la persona en proceso de individuación desarrolla lo que yo llamo la función trascendente, la capacidad de mantener verdades opuestas en tensión sin caer en el pensamiento de o esto o aquello. Antes de la individuación,
Te percibes a ti mismo y a los demás en categorías binarias, bueno o malo, correcto o incorrecto, éxito o fracaso. No toleras la ambigüedad. Necesitas respuestas claras y te angustias cuando las situaciones se resisten a una categorización simple. A medida que avanza la individuación, desarrollas la capacidad de pensar de forma dual. Puedes sostener: soy capaz de gran bondad y gran crueldad. Esta persona me ha herido y también me ama de verdad. Triunfé y fracasé. Este resultado es a la vez un don y una pérdida. Jung señaló que la persona individualizada puede sostener estos opuestos sin escindirse, sin simplificación defensiva. Esto crea profundidad psicológica, la capacidad de ver la complejidad, de vivir en los matices, de tolerar el no saber. Si todavía te consideras puramente bueno, proyectando tu sombra sobre los demás, si todavía divides a las personas en categorías de iluminados versus no iluminados, si todavía necesitas certeza absoluta, entonces no has integrado los opuestos que requiere la individuación. La tercera señal es que tu relación con los símbolos, los sueños y el significado se profundiza. Jung enseñó que la persona en proceso de individuación desarrolla lo que yo llamo una vida simbólica, una existencia organizada en torno a símbolos que conectan lo consciente y lo inconsciente, lo personal y lo arquetípico. Antes de la individuación, los sueños parecen carecer de sentido o no los recuerdas. Las sincronicidades pasan desapercibidas. El arte simbólico o los rituales se sienten innecesarios o egocéntricos. Tu vida gira por completo en torno a preocupaciones prácticas y literales. A medida que avanza la individuación, los símbolos cobran vida. Tienes sueños que te parecen significativos y te esfuerzas por comprenderlos. Percibes sin obsesionarte con ellos. Puedes crear arte, participar en rituales o desarrollar prácticas que expresen significados simbólicos. Tu vida se orienta en torno a propósitos que trascienden la mera supervivencia o el éxito práctico. Jung señaló que esto no es una huida de la vida práctica. La persona individualizada maneja los asuntos prácticos con eficacia, pero la vida práctica ahora está contenida dentro de un marco de significado más amplio, en lugar de ser el único principio organizador. Si tu vida sigue siendo completamente literal, si los sueños son solo ruido mental, si el significado es un concepto que entiendes intelectualmente, pero no experimentas, si tus días se organizan únicamente en torno a la productividad práctica, la vida simbólica no se ha desarrollado, lo que sugiere que la individuación no ha progresado más allá de las primeras etapas. Jung enseñó que sabes que te estás individuando cuando puedes funcionar en tus roles sociales sin derivar tu identidad de ellos. Antes de la individuación, eres tu trabajo, tus logros, tus relaciones. Cuando te preguntan quién eres, enumeras tus roles y logros. Cuando estos se ven amenazados, experimentas una crisis de identidad. A medida que avanza la individuación, desarrollas lo que Jung denominó distanciamiento psicológico de la persona. Puedes desempeñar tus roles con competencia sin creer que el rol define quién eres. Eres padre, pareja, profesional. Pero estas son expresiones de ti mismo, no definiciones de ti mismo. Jung observó que esto crea una paradoja. La persona individualizada a menudo desempeña sus roles de manera más efectiva porque no está neuróticamente apegada a ellos. Puede concentrarse en la tarea en lugar de en si la tarea confirma su identidad. Si perder el trabajo, terminar una relación o fracasar en un proyecto devastaría tu autoestima. Si todavía te presentas principalmente a través de roles y logros, la identificación con la persona sigue siendo fuerte, lo que sugiere que todavía estás en la primera etapa de la individuación. La quinta señal que identificó Jung es que dejas de intentar eliminar el sufrimiento y en cambio lo reconoces como esencial para el desarrollo psicológico. Antes de la individuación, crees que el sufrimiento es un problema que hay que resolver o del que hay que escapar. Buscas la felicidad, la comodidad y el placer. Interpretas el dolor psicológico como prueba de que algo anda mal y necesita corregirse. A medida que avanza la individuación, tu relación con el sufrimiento se transforma. Jung enseñó que reconoces que el sufrimiento psicológico, no el trauma, sino el dolor necesario del crecimiento, sirve a la individuación.
La muerte de la persona causa sufrimiento. La integración de la sombra es dolorosa. La muerte del ego duele. Pero este sufrimiento no es patología, es transformación. La persona individualizada no busca el sufrimiento de forma masoquista, pero tampoco evita el sufrimiento necesario. Sabe distinguir entre el sufrimiento productivo que favorece el crecimiento y el sufrimiento neurótico que constituye una repetición defensiva. Jung señaló que la cultura moderna no puede comprender esto. Patologiza todo el dolor psicológico y ofrece medicamentos o distracciones para eliminarlo. Pero algunos sufrimientos no pueden ni deben eliminarse. Son los dolores de parto de una nueva conciencia. Si todavía buscas principalmente la comodidad, si todavía evitas cualquier dolor psicológico, si todavía crees que el objetivo es la felicidad en lugar de la plenitud, no has aceptado la realidad de que la individuación requiere sufrimiento. La señal final que Jung documentó es que la individuación genuina conduce a lo que él llamó vocación, no una carrera, sino un llamado que surge del sí mismo. Jung enseñó que toda persona que se individualiza descubre que tiene una labor única en el mundo que solo ella puede realizar, no porque sea especial, sino porque su combinación específica de cualidades, experiencias y desarrollo crea la capacidad para una contribución específica. Antes de la individuación, eliges el trabajo en función de consideraciones prácticas, dinero, estatus, expectativas familiares o una oportunidad fortuita. El trabajo puede ser competente, pero no te sientes profundamente alineado con tu verdadera esencia. A medida que avanza la individuación, comienza a emerger la vocación. Descubres un trabajo que sientes como necesario, no porque te haga feliz o exitoso, sino porque no hacerlo sería traicionar algo esencial de ti mismo. El trabajo puede o no brindar seguridad financiera o reconocimiento, pero le da sentido a la vida. Jung señaló que la vocación no siempre es un empleo remunerado. Puede ser un trabajo creativo, el servicio, la enseñanza o cualquier actividad a través de la cual el yo individual se expresa en el mundo. La señal de la vocación es que se siente como una respuesta a la demanda del ser en lugar de perseguir el deseo del ego. Si aún eliges el rumbo de tu vida principalmente en función de recompensas externas, si el trabajo se siente como una obligación en lugar de una vocación, si no has descubierto cuál es tu contribución única, entonces tu vocación no ha surgido, lo que sugiere que no se ha producido la autorrealización. Estos 6 signos, menor necesidad de validación externa, capacidad para la paradoja, vida simbólica, distancia de la persona, aceptación del sufrimiento y vocación, distinguen en conjunto la individuación genuina de la comprensión intelectual, la inflación espiritual o el ajuste de la persona confundido con la transformación. Pero la forma más clara de entender la individuación es mediante el contraste. Ver quién completó realmente el viaje frente a quién afirmó haberlo completado sin haber sufrido cambios psicológicos. Jung dedicó su carrera a observar los intentos de individuación de las personas. 2 casos contrastantes revelan qué determina si alguien completa el proceso o queda atrapado en su falsedad. El propio desarrollo psicológico de Jung proporciona el modelo más claro de individuación genuina precisamente porque lo documentó con honestidad, incluyendo sus fracasos y casi catástrofes. Su individuación comenzó con su ruptura con Freud en 1913, la muerte de su imagen profesional como sucesor de Freud. Perdió su posición en el movimiento psicoanalítico, sus colegas lo desestimaron y su identidad como figura prometedora de la psiquiatría se derrumbó. Jung describió esto como la primera muerte. Ya no sabía quién era aparte del papel que había estado interpretando. En lugar de construir de inmediato una nueva personalidad, Jung se permitió habitar en la incertidumbre. Escribió: «Durante años no tuve posición, ni reconocimiento, ni una dirección clara. Tuve que tolerar este vacío. La mayoría de la gente no puede. Inmediatamente busca nuevos roles, nuevas identidades. Pero yo sabía que algo intentaba emerger que requería que permaneciera indefinido». Su período del Libro Rojo, 1913-1930, representó su confrontación con la sombra y los arquetipos. Se encontró con figuras autónomas en su psique, Filemón, Salomé, K, que reclamaban existencia independiente.
experimentó visiones de destrucción apocalíptica que precedieron a la Primera Guerra Mundial. Se sumió en lo que sintió como una psicosis voluntaria. Pero Jung mantuvo lo que él llamaba un pie en el mundo. Continuó con su práctica clínica, mantuvo su vida familiar y nunca abandonó por completo el pensamiento racional, incluso al abordar material que desafiaba la racionalidad. Escribió: «Pude haberme visto completamente abrumado. Lo que me salvó fue mantener una vida ordinaria mientras exploraba lo extraordinario. Atendía pacientes durante el día y luego me sumergía en mis visiones por la noche». Su integración del ánima, en particular a través de su relación con Tony Wolff, paralela a su matrimonio con Emma, fue controvertida, pero psicológicamente honesta. Jung reconoció que proyectaba su ánima en ambas mujeres y dedicó años a desarrollar sus propias capacidades psicológicas femeninas en lugar de seguir dependiendo de la proyección. En sus últimos años, Jung demostró las 6 señales de la individuación genuina. Le preocupaba muy poco el reconocimiento profesional. Continuó desarrollando teorías poco convencionales incluso cuando dañaban su reputación. Podía concebir profundas paradojas, rigor científico junto con una apertura mística. Su vida simbólica fue rica. Pintaba mandalas, construyó su torre en Bollingen, experimentó sincronicidades. Se había desvinculado de su imagen de psiquiatra famoso. Aceptaba el sufrimiento como algo necesario, y su vocación emergió con claridad. No solo tratar pacientes, sino desarrollar la psicología profunda como camino para otros. Lo más importante es que Jung mantuvo la humildad respecto a su propio desarrollo. Cerca de su muerte, no afirmó haber completado la individuación. Escribió: «He vislumbrado el sí mismo, he establecido relaciones con profundidades que trascienden mi ego, pero sigo siendo humano, imperfecto, limitado. No he trascendido. Me he convertido en lo que soy en realidad de forma más plena». El resultado de la individuación de Jung no fue la perfección ni la trascendencia, sino la plenitud encarnada. Seguía siendo capaz de sentir ira, equivocarse y cometer errores, pero había integrado suficiente material inconsciente como para funcionar desde la profundidad, en lugar de desde una personalidad defensiva. Había establecido un eje ego-sí mismo que le permitía servir a propósitos que trascendían el deseo personal. Jung documentó un caso contrastante. Un paciente que se sometió a un extenso trabajo analítico afirmó haber completado la individuación, pero luego demostró a lo largo de su vida que había alcanzado la inflación, no la plenitud. El paciente llevaba 6 años en análisis, había trabajado con sus sueños, explorado su sombra, ejercitado la imaginación activa y experimentado poderosas sincronicidades. Podía hablar con elocuencia sobre conceptos junguianos y creía haber alcanzado la autorrealización. Interrumpió el análisis, convencido de haber completado su camino. A los pocos meses, comenzó a impartir talleres sobre individuación, presentándose como alguien que había logrado lo que otros buscaban. Reunió seguidores, hablaba con seguridad sobre la verdad psicológica y desestimaba a cualquiera que lo cuestionara. Jung lo observó durante la década siguiente y notó claros signos de inflación en lugar de individuación. El paciente había desarrollado lo que Jung denominó personalidad mana, la identificación con el poder arquetípico. Creía que sus intuiciones eran de inspiración divina. No toleraba las críticas sin experimentarlas como ataques de seres inconscientes. Dividía a las personas en categorías de despiertas y no despiertas. Lo más revelador es que la vida del paciente no mostraba ninguna señal de verdadera individuación. Seguía anhelando desesperadamente la validación externa, necesitando el reconocimiento constante de su estatus especial. No podía comprender la paradoja. Todo era verdad absoluta o mentira absoluta. Su vida simbólica había muerto. Ya no trabajaba con sueños ni se conectaba con su inconsciente, convencido de haber trascendido esa necesidad. Había construido una nueva personalidad espiritual, más rígida que su personalidad social original. No toleraba el sufrimiento psicológico, interpretando cualquier dolor como evidencia de un ataque psíquico, y su vocación consistía en enseñar a otros cómo lograr lo que él afirmaba haber logrado, lo que lo hacía económicamente dependiente de mantener su propia inflación. Jung escribió:
Confundió el inicio del encuentro arquetípico con la culminación de la individuación. Había tocado el sí mismo e inmediatamente se identificó con él, creyendo, estoy iluminado, en lugar de, estoy estableciendo una relación con algo mucho mayor que mi ego. Esta identificación impidió un mayor desarrollo. Se quedó estancado en el momento de la inflación, incapaz de completar la tercera muerte que habría establecido un auténtico eje ego-sí mismo. Tras 15 años enseñando la individuación, el paciente sufrió una devastadora crisis personal. Su matrimonio fracasó, su salud se deterioró y sus seguidores disminuyeron. La inflación ya no pudo sostenerse ante la retroalimentación de la realidad. Jung documentó que regresó al análisis, finalmente dispuesto a reconocer que no había completado la individuación. Se había dejado llevar por la euforia, pero se habían perdido décadas. Tuvo que empezar de nuevo, esta vez con humildad respecto a su verdadera etapa de desarrollo. ¿Qué diferenciaba la auténtica individuación de Jung de la inflación de su paciente? Jung identificó los factores críticos. En primer lugar, Jung mantuvo una distancia crítica incluso durante las experiencias arquetípicas más intensas. Las documentó, teorizó sobre ellas, pero nunca afirmó que lo hicieran especial. El paciente se identificó de inmediato con sus experiencias, afirmando que demostraban su iluminación. En segundo lugar, Jung continuó desarrollándose a lo largo de su vida. Nunca afirmó haber llegado a la meta, nunca dejó de trabajar con sus sueños, nunca creyó haber superado la necesidad del trabajo psicológico. El paciente creía haber alcanzado la meta, lo cual detuvo por completo su desarrollo. En tercer lugar, Jung encarnaba la cotidianidad junto con la profundidad. Podía ser mezquino, iracundo, limitado, y reconocía estas cualidades. El paciente construía una autoimagen idealizada que no podía integrar las limitaciones humanas sin derrumbarse. En cuarto lugar, Jung servía a algo más allá de su propio ego. Su trabajo respondía a una necesidad, no a una ambición egocéntrica. La enseñanza al paciente satisfacía su necesidad de validación y estatus. En quinto lugar, Jung aceptaba el sufrimiento sin creer que significara un fracaso. El paciente interpretaba cualquier sufrimiento como prueba de que algo andaba mal, sin reconocer jamás que el sufrimiento continuo forma parte del desarrollo constante. La reflexión final de Jung fue clara. La diferencia entre individuación e inflación radica en la humildad. La persona individuada sabe que no es el sí mismo, sino que se relaciona con él. Permanece ordinaria al servicio de lo extraordinario. La persona inflada cree haberse convertido en el sí mismo, haber trascendido la cotidianidad, haber alcanzado un estatus especial. Esta creencia impide que la verdadera individuación llegue a producirse. La mayoría de las personas nunca alcanzan la plenitud psicológica, viven fragmentadas, identificadas con su personaje, proyectando su sombra, buscando la plenitud en los demás, inconscientes de la inmensidad de su ser interior. Mueren sin haber descubierto jamás quiénes eran realmente más allá de sus roles, sin haber integrado jamás lo que rechazaron, sin haber establecido jamás una relación con la totalidad de su psique. Esto no es un fracaso moral. La individuación es extraordinariamente difícil. Requiere morir varias veces, cada una de las cuales implica la disolución de las estructuras sobre las que has construido tu identidad. Exige que te enfrentes al rechazo social por ser auténticamente tú mismo en lugar de conformarte a las expectativas colectivas. Requiere distinguir entre la verdadera autorrealización y la inflación del ego disfrazada de iluminación. No estás roto si no te has individuado. Jung dejó claro que la mayoría de las personas no están llamadas a este camino. Pueden vivir vidas plenas y significativas a través de la identificación con la persona, sin necesidad de cuestionarla. La individuación no es una meta que todos deban perseguir. Es una respuesta a una necesidad psicológica cuando tu estructura actual resulta insuficiente para contener lo que emerge de tu inconsciente. Pero si la individuación te ha elegido, si ya no puedes mantener tu personalidad sin sentirte impostor, si tu sombra emerge a pesar de tus defensas, si las sincronicidades exigen tu atención, entonces te enfrentas a una elección. Puedes intentar reprimir lo que emerge, reforzando tus defensas, refugiándote en una conformidad más rígida, o puedes aceptar el llamado y comenzar el camino hacia la plenitud. El método de Jung ofrece orientación.
Asegúrate de que tu estructura del ego sea estable antes de comenzar. Avanza lentamente, integrando al ritmo que tu inconsciente presenta el material. Mantén tu vida cotidiana mientras trabajas. Integra simbólicamente antes de actuar literalmente. Colabora con un guía que pueda distinguir entre desarrollo e inflación. Presta atención a las señales de alerta que indiquen que estás avanzando demasiado rápido o inflándote en exceso. Y lo más importante, completa las 3 muertes que exige la individuación. Deja morir tu identidad personal para que puedas descubrir quién eres más allá de tus roles. Deja morir la omnipotencia de tu ego para que puedas establecer una relación con las fuerzas inconscientes en lugar de intentar dominarlas. Deja morir tu fantasía de convertirte en divino para que puedas seguir siendo humano al servicio de lo transpersonal. El resultado de la verdadera individuación no es la trascendencia ni la perfección, sino la plenitud encarnada. Sigue siendo humano, imperfecto, limitado, ordinario, pero has integrado suficiente material inconsciente como para funcionar desde la profundidad, en lugar de desde una superficie protegida. Has establecido una conexión con propósitos que trascienden el deseo personal. Te has convertido en quien eres realmente, en lugar de en quien la cultura colectiva exigía que fueras. Comenta abajo en qué etapa de individuación te identificas. Etapa 1. Confrontación con la persona. Etapa 2. Trabajo con la sombra. Etapa 3. Integración del ánima y el ánimus. O etapa 4. Autorrealización. Construyamos una comunidad de personas que realmente trabajen en sí mismas en lugar de fantasear con la transformación sin cambiar. Si esta exploración de por qué la mayoría de las personas nunca alcanzan la plenitud transformó tu comprensión, dale a me gusta. Te has unido al selecto grupo de personas que entienden que la plenitud no se encuentra, sino que se forja a través de décadas de arduo trabajo psicológico que la mayoría se niega a realizar. Suscríbete para acceder a más análisis profundos de Jung, conceptos que van más allá del nivel introductorio y que revelan lo que la individuación realmente requiere frente a lo que la cultura espiritual afirma que requiere. Y si aún no has visto mi serie fundamental sobre Jung, Libro Rojo, Integración de la Sombra, Proyección del Ánima a Ánimus y Sincronicidad, te recomiendo que la veas primero. Este video sintetiza esos conceptos en el proceso completo de individuación. Necesitas esa base antes de comenzar el trabajo. En conjunto, estos 5 vídeos te ofrecen el mapa completo de Jung, dónde descubrió el camino, cómo integrar tu oscuridad, cómo dejar de proyectar en tus parejas, cómo reconocer las señales externas de que estás en el camino y cuál es realmente el destino. La mayoría de las personas nunca alcanzan la plenitud porque la individuación es demasiado difícil, demasiado costosa, demasiado exigente con todo lo que el ego ha construido. Jung demostró que es posible completar el viaje sin perder la razón, pero solo si se procede con honestidad, humildad y respeto por la inmensidad de lo que se intenta. La cuestión no es si debes individuarte. La cuestión es si la individuación se ha vuelto psicológicamente necesaria para ti y si tienes el valor de morir las muertes necesarias para alcanzar una verdadera plenitud. Gracias por ver el vídeo. Nos vemos en la próxima dimensión.